Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos los participantes a este tema de leyes que aplican en la lucha contra la corrupción. El día de hoy, pues vamos a tocar este tema controversial, pero también es fundamental que todos tengamos un nuevo aprendizaje en qué consiste la corrupción, qué es este tema de la corrupción en Guatemala. La primera pregunta que nos van a hacer es, ¿qué importancia tienen las leyes en la administración pública y en la sociedad? En primer lugar, los funcionarios públicos, bajo su principio de probidad, la probidad es la honestidad de la función pública, deben primero cumplir con el estricto cumplimiento de la ley. Es fundamental que ellos apliquen las leyes en la administración pública. Una sociedad sin leyes es como tener personas que hagan lo que se les dé la gana, no se puede, todos necesitamos una ley. A esas leyes le vamos a llamar Estado de Derecho. Ustedes como jóvenes tienen leyes y normas dentro de los institutos, también hay normas de juveniles, normas para jugar fútbol, todos vivimos bajo principio de normas. A eso se le va a llamar juego limpio. Las leyes lo que van a hacer es ordenar todas las actitudes de las personas en un juego limpio. Si no hay reglas, entonces se haría una chamusca, lo que nosotros le llamamos chamusca. También hay otra pregunta que nos podemos hacer, ¿hay leyes que combaten la corrupción en Guatemala? Sí, hay muchas leyes, primero la ley de probidad, la ley de la Contraloría General de Cuentas, la ley contra la corrupción, el Código Penal. Todas estas leyes pues también son fundamentales para combatir los delitos. La ley de lavado de dinero y activos, que lo hace la Superintendencia de Bancos, las leyes que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Hay leyes que combaten la corrupción en Guatemala. Sí, también está la Comisión Presidencial contra la corrupción. A los jueces también aplican leyes contra la corrupción. El Ministerio Público en sus leyes también administran las leyes que van a combatir la corrupción en Guatemala. Hay otra pregunta que también nos podemos hacer en este momento. ¿Qué tipo de corrupción existe en Guatemala? Pues voy a hablar de la gran corrupción. Es un gran tipo de corrupción. La gran corrupción es de todos aquellos que hacen los funcionarios que no saben de forma misteriosa, eh, van a hacer malversación de fondos. También hay eh, corrupciones de robo de niños, por ejemplo, a través de los funcionarios públicos. Se hacen trámites para extraditar niños. Hay todo un sistema de ciertos tipos de corrupción a nivel administrativo. También dentro de los tipos de corrupción, pequeña corrupción, son los que se hacen ya lo que se llama eh, corrupción de hormigas, ¿no? La corrupción de hormigas es que van sacando sacan productos, medicina, el caso de lapiceros, afuera de la administración y los venden. Por ejemplo, el uso de vehículos por parte de los funcionarios o empleados públicos para intereses particulares. El uso de gafetes, por ejemplo, todo eso también se puede hablar de corrupción. Los sobornos que hacen los, eh, los taxistas o los que manejan vehículos también pueden caer en actos de corrupción, sobornando a las autoridades de tránsito para que no le vayan a imponer una multa. Entonces la corrupción no solamente lo hacen los funcionarios, también la sociedad en algún momento se involucra en estos problemas de corrupción, por ejemplo, para evitar multas. Tal vez en algún momento hay un homicidio culposo, pues también para que no lo lleven a la cárcel, también pueden sobornar a la persona o a la policía. Entonces, dentro de esto, pues hay una
corrupción, tipos de corrupción. Hay lavado de dinero de personas que prestan sus cuentas bancarias para que le depositen ahí dinero. Eso también es una corrupción, por ejemplo, porque están utilizando el dinero de las extorsiones y las personas lo utilizan para beneficio particular. También pues es un delito. Hay otra pregunta también. ¿Cuáles son los delitos que se cometen en la administración pública? Hay grandes delitos que desconocemos en un momento, por ejemplo, el cohecho pasivo, que le llamamos el cohecho activo. También está la malversación de fondos, está el enriquecimiento ilícito de funcionarios que de repente solo ganaban 5,000 quetzales y resultan teniendo 3 millones, 4 millones. Ese es un enriquecimiento ilícito. Tenemos también peculado de sustracción. Peculado es extraer algo vender las cosas a las personas particulares. Peculado de uso, que se utilizan los recursos del Estado para vehículos, maquinaria, para asuntos particulares. Ese es un delito de corrupción, sacar información de las computadoras para venderlas a un medio de comunicación, pues también eso es corrupción, delitos de corrupción. Hay abusos de autoridad, también es corrupción, eso es un delito. También hay la usurpación de puestos, que alguien no esté en el puesto. Tantos maestros y supervisores, médicos, están usurpando puestos, o sea, el jefe no está y anda viajando y él está ocupando puestos y firmando documentos. Es un delito también, ¿no? Pues en esto, pues estas son las preguntas. En algún momento podemos tener otra pregunta respecto qué se debe hacer para evitar los delitos. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta la probidad en la función pública? En primer lugar, solo por el hecho de ser funcionario público y empleado, vamos a hacer la diferencia. Los funcionarios son todos los ministros de Estado, el presidente, todos los directores, pues ellos tienen que dar 24 horas, deben de mantener una actitud de probidad, no abusar, no utilizar los gafetes, utilizar los recursos en forma prudente. Y también en los empleados públicos que trabajamos dentro de la administración pública, debemos mantener esa honestidad, honorabilidad, esas actitudes que manifiestan los cambios, el respeto hacia los demás, hacia los ciudadanos, los respetos a las personas que solicitan servicios públicos, sin discriminar a nadie, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos, tenemos que evitar cualquier tipo de discriminación, incluso cualquier robo o cualquier uso de recursos de la administración pública. Pues en estas son las situaciones en qué consiste la corrupción. Hay ley de transparencia. La ley de transparencia que todos ustedes tienen que conocer es la ley de acceso a la información. Pero es fundamental que ustedes conozcan también sus funciones como municipios que somos, como vecinos que somos, tenemos que conocer la ley del Código Municipal, que es fundamental para nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Muchas gracias.